Sí. Mira, a ver si te acuerdas. ¿Te la traje? Sí, me la regalaste, porque Ajá. no sé si te acuerdas que cuando llegaste de tu intercambio yo Ajá. fui a preguntarte cómo te No había ido, cómo le hiciste, manches, y no me la me encontré, acuerdo. mira. No manches, oh, qué linda, Sí, que me la acuerdo guardas, ¿cómo la que me guardas? Qué contaste así todo, linda. cómo te fue y todo, y te Sí, dije que era que es mi sueño, porque no era, sí, porque no he ido, pero es mi sueño ir a París. a Desde muy París. chiquita no sé por qué me llamaba, yo creo que alguna caricatura, algún cuento, algo. Ajá, sí, Y siempre así, la Torre Eiffel, y sí. algún día, y me acuerdo que te dije que era mi sueño, y al otro día llegaste con un ticket Ay, del no me metro, y se me hizo bien acordaba. bonito. Los trazos que hablan, un espacio donde exploramos las historias detrás del arte, la ilustración y las mentes creativas que transforman el mundo a través de sus ideas. Hoy tenemos a un artista que convierte líneas en historias, murales en experiencias y dibujos en mundos completos. Ha trabajado con Google, ilustrado libros, expuesto internacionalmente y además hace que el dibujo parezca magia. Hoy nos acompaña una increíble artista visual e ilustradora. Hello, hola amigos de Fabelarte, estoy muy contenta y muy agradecida por el día de hoy. Agradezco pues sus comentarios siempre a nuestro canal. De manera personal hemos tenido muy buenos comentarios e incluso hasta ya propuestas, y hasta nos han mandado preguntas para los artistas. Muchas gracias. Gracias. Y pues antes de presentar a nuestra súper invitada, pues te saludo seudónimo, como siempre, se anda trabando. Hola. Saludos chicos. Ya saben, yo solo sé que no sé nada. Aquí estamos, listos. ¿Lista? Muy bien. Pues hoy nos acompaña Lucía Sarabia. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bienvenida a tu espacio. Gracias por recibirnos aquí en tu lugar, que es muy mágico y se puede entender de dónde nacen tantas cosas tan bonitas que haces. ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias por tenerme, por invitarme. Un honor, qué chingón lo que están haciendo. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Es una tarea bien importante, pues, difundir lo que hacemos, porque ya de por sí es sentir que estamos como una resistencia constante y que la gente nos ve, sentirnos vistos, sentirnos que tenemos un lugar en la vida, pues es bien importante también. Sí. Muchas gracias. Sí, justo lo que dices, el tener un lugar que además lo ocupamos, siempre lo hemos ocupado, y pues con tantas genialidades que se nos ocurren, porque pues justamente las artes visuales tienen una manera de ver el mundo diferente. Y es importante, y lo he platicado con Seudónimo y con Manuel, que es importante que nos vean, que sepan que vemos diferente y que es válido nuestra manera de ver. Y pues qué mejor que la tuya en estos momentos. Qué chido, Lucía, pues sabemos del éxito que has tenido y que sigues teniendo, bien chambeadora. Me gusta mucho saber que todo eso que yo veía, por ejemplo, en la escuela, tú eres una generación más arriba de mí, que siempre así como hormiguita y siempre como muy buscadora, muy trabajadora, y pues eso se nota en tu currículum y en tu trabajo. Me gustaría pues que me dijeras quién es Lucía en estos momentos, qué es lo que es Lucía. Ay, pues no sé, yo creo que eso es una pregunta que te lleva toda la vida, ¿no? Como que siempre es más fácil decir qué es lo que haces a qué eres. Y creo que sí dieron así en el clavo con una pregunta bien difícil. ¡Qué chido! Sí, es la idea. Sí. Pues creo que ahora mismo 2025 fue un año muy difícil para mí, y creo que ahora mismo en 2026 me reconozco como una Lucía que quiere volver a soñar y que quiere volver a intentar salirse de su zona de confort
Eso, creo que es lo más relevante de hoy. Qué padre. Qué bonita respuesta. Qué bonito, sí. Sí. Oye, Lucía, ¿y el haber nacido en un pueblo mágico como Comala ha influido en tus creaciones, en tu vida? Cuéntanos, porque vimos que eres de Comala. Mi mamá es de Comala. ¿Ah, sí? Mira, ajá. También porque Y curioso ese que lugar- ahorita nosotros vamos a Comala Ujú. para descansar, para Sí. bajarle el ritmo. Sí. Entonces, como que yo creo que influye o qué onda. Sí, pues creo que definitivamente tuvo su influencia. Y sobre todo que Comala hace 15 años no era lo mismo que ahora también, Sí, ¿no? también. Sí, creo que Comala era un pueblo como completamente pueblo, ¿no? Como Sí. la esencia de siempre la gente, buenas tardes, una confianza tremenda, las puertas abiertas. Se conocían todos todo como en los mundo. pueblitos, ¿no? Sí, Sí. sí, y eso también es, creo que en la psique de un niño, de una niña, Por sí supuesto. queda bien impregnado como ese lugar seguro. Sí. Y obviamente lleno de naturaleza, que es Comala. Sí, también. Sí, sabemos que el origen y nuestra infancia influye para nuestra vida adulta, entonces Totalmente. Comala, me imagino que crecer en Comala Sí. tuvo su encanto, ¿no? Porque yo todavía me acuerdo cuando llegué en el 2000, el río todavía llevaba agua Sí, y mucha. me iba ahí a meter los pies y Sí. sentarme y acostarme. Y me imagino que de niña pues todavía más, ¿no? Sí, me acuerdo una vez que llovió terrible y se llevó una panadería. Ay, La poco? panadería, sí, sí, La sí. naturaleza. Sí, la naturaleza en todo su apogeo. Sí. Sí. Es que ahí está rodeado de ríos, ¿no? Comala. Sí. Muy bien. A ver, Lucía, si tu arte fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Pues creo que acabas de decirlo. Yo creo que sería una hormiguita. Una hormiguita. Ay, Sí. Qué bonito, qué padre. Sí. Qué chido. ¿Por qué? Pues porque sí me percibo como, pues como chiquitita y como siempre trabajando y siempre corriendo ahí, cargando sus flores. Qué sus padre. Qué padre, hojitas. ¿no? Pues, y es una fuerza chidísima la de las hormiguitas, ¿eh? Sí, ¿Verdad? Sí, sí. O sea, acaban con cosas. ¡Ay! arrasamos con todo. Sí, arrasan. Entonces, marcan qué padre. un Y muy caminito. trabajadoras. Muy, Sí. muy Y trabajadoras. marcan un caminito, no sé. Sí. Bueno, lo observamos, pues, artista visual, ¿verdad? Y soy muy Sí. observador en ese sentido y vemos así como el caminito que hacen, ¿no? Sí. Se nota así como hasta abierto, Sí. su carreterita. La Qué padre. organización entre La ellas. organización. Organización, todo, sí. Sí. No, y se nota, sí, sí, creo que sí te queda. ¿Recuerdas el primer dibujo que hiciste? Así que dijiste, lo hice y me gustó muchísimo. ¿En dónde fue? ¿Cuándo fue? Sí, seguramente no fue el primero, pero recuerdo uno que en realidad era un cuento, en realidad era un texto y tenía el dibujo de los personajes y se llamaba El perro detective, una cosa así. Ajá. Pero el punto de esto es que yo encontré ese cuento en una caja de recuerdos que mis papás me dieron no hace muchos años. Ajá. Y me la dieron y cuando yo vi de qué se trataba la caja era pues todos los dibujos y los escritos y las libretitas que yo guardaba y tenía. Uy, Y tu sí. origen. Pues sí, Sí. sí fue algo muy como... Sí me voló la cabeza porque pues hay cosas de la infancia que definitivamente no recordamos, ¿no? Y Sí, que Claro. ahí están como algunas personas o así para hacernos volver. Y creo que mis papás sí fueron como súper acertados en... Regresarte ahí, Ajá, sí, como... situarte. Sí, y como esa coherencia y esa satisfacción de seguir haciendo lo que siempre me gustó. Qué padre. Sí. Fíjate, eso tan importante, el origen. El Porque sí origen. nos hace regresarnos a nuestra infancia, que Sí. lo que decías que para mí, la infancia es nuestra etapa más importante Sí. de una persona. Sí, Porque de ahí detona qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer sí, y hacia dónde, sí, creo. Entonces, Sí. imagínate, ¿no? Ya me imagino que sí te voló la cabeza. sí. Qué padre tener Sí. ese
ese esa recuerdo. experiencia, ajá, y ese recuerdo. Sí, por eso es tan importante cuidar a las infancias. Exactamente. Sí. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo estuve investigando parte de ti Sí. y leí por ahí que un tío tuyo influyó en algo para que tú Sí. te metieras en las artes. ¿Cómo fue eso? Pues yo tenía un tío que escribía. Ese era mi... Sí lo conocí un par de veces durante mi infancia y mi adolescencia, pero él vivía fuera. Él vivía en Lisboa. Entonces, Ok. como que yo nunca tuve una relación con él hasta que por azares del destino pude ir a Portugal y estuve quedándome con él viviendo unos meses. Y entonces pues lo conocí y me conoció y pues yo era una niña como con muchos sueños. Tenía 18 años porque acababa de salir de la prepa y no sabía qué estudiar, Ok. precisamente. Y pues me tocó vivir esa experiencia con él y fue una relación muy paternal. Y entonces pues me llevó a muchos museos y me enseñó la ciudad, me mostró la historia, pues me mostró por qué él se había enamorado de Lisboa. Ujú. Conocí a sus amigos, entonces como que sí fue una impresión muy fuerte para mí. Luego él falleció y ya nunca supo qué hago, a qué me dedico, pero pues me terminé dedicando a los libros igual que él. Ah, qué chido. Qué padre. De alguna manera le estás regresando algo de lo que te dio. Yo ¿No? creo que sí, espero. Sí, yo creo que sí. Sí, Pues saludos a Lisboa, bueno, en Lisboa Sí. conocemos a unos amigos y saludos por allá. Que Saludos a ha de Lisboa. estar, bueno, por lo que veo en fotos, muy padre. es muy bello. Sí, Sí. sí, sí. Yo también No, pues, por fotos lo veo y sí. Sí, muy bien, Lucía, sabemos, bueno, Seudónimo y yo, ya te habíamos comentado, Te stalkeamos. que stalkeamos y todo, aparte de tu currículum, pues estudiaste artes visuales aquí en la Universidad de Colima, fuiste de alguna manera mi compañera un breve espacio. sí. ¿Cómo fue estudiar, te fuiste de intercambio a Francia, cómo fue estudiar entre Colima y Toulouse? ¿Qué pasó ahí? Porque, híjole, yo puedo imaginarme y pues es un polo muy opuesto, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo estuvo esa travesía. Sí, pues creo que sí fue un contraste. Yo sabía francés, pero no tanto. Entonces, creo que fue para mí también como un espejo que me mostró qué sí podía hacer y dar y qué no. Entonces también como probar mis límites. Me acuerdo que como desde aquí tenías que elegir las materias para cursar allá, tentativas porque tenías que llegar y ver si te acomodaban y si no cambiarte. Y eso fue lo que me pasó. Yo me parece que elegí 2 teóricas, no sé si historia del arte y estética, una cosa así, que yo ya había tenido aquí en la Universidad de Colima y pues no pude. Y eran temas de historia del arte que yo ya había visto y pues por cuestión del idioma y del formato de la clase, porque era como un tipo seminario, no era tan fácil como parar la mano y preguntar. Okay. Muchos alumnos. Éramos muchísimos alumnos, entonces pues no pude con esas clases y pedí cambios. Sin embargo, en otras materias me fue muy bien, pude probar gran formato, pude trabajar. Hubo una clase de dibujo al aire libre que me encantó también. Habían ciertas cosas que allá hacían que me gustaban, que por ejemplo era el profe siempre nos pedía 20 dibujos en nuestro sketchbook para entrar a la clase. Si no, no podíamos. Un poco como Octaviano. Como Octaviano, ¿te acuerdas? Pero a veces hasta 40 de ganas. Ay, sí. Entonces, Saludos a ¿qué dijiste? nuestro Ya la Octaviano. hice. Sí. Estos eran dibujos de lo que sea, ¿no? De tu vida Ajá. diaria, de lo que fuera. Pero el chiste era pues seguir el ritmo del dibujo.
¿Y lo sigues practicando así, tal cual? Pues no tal cual, no le digan Octaviano, Ajá. pero no, sí, o sea, sí trato de... El año pasado le escuché decir a una amiga, dijo, ojalá tuviera un solo año para solo dibujar. O sea, dibujar para dibujar, no dibujar para un proyecto, no dibujar para alguien más. Sí, sí. Y cuando le escuché dije, pues, ¿qué me cuesta darme 20 minutos al día Sí, sí. de práctica para mí? O sea, al final alimenta, pues, ¿no? Se oye curioso, pero regalarme 20 minutos para mí, pues lo que haces, lo que te da, lo que, ¿no? O sea, Sí. curioso que muchas veces no lo damos. Sí. Y entonces regalarme 20 minutos para tu práctica, para, ¿no? Sí. Crecer, seguir. Sí. Ok, fíjate. Sí, no, sí me ha cambiado la percepción del dibujo este año, porque lo comencé a hacer este año y definitivamente hay cosas que yo no sabía que iban a cambiar de forma, ¿no? Esas formas que yo tenía cambiaron de forma. Claro. Entonces, sí, es la práctica para uno mismo. Como que a los dibujantes se nos olvida dibujar. Sí. Eso pasa. Sí. Pronto, sí. Pues yo cargo, ya ves, mi libretita. Sí. Me compré una mini así que me encanta. Colecciono libretas de todo tipo. Qué chido. Y la traigo, a veces traigo cangurera o bolsa y ahí la traigo junto con una cajita de acuarelas. Ajá. Y a mí me gustaría diario hacer uno, Sí. pero es así como de pronto y dibujo. Sí. Pero sí diario deberíamos de practicarlo. Sí. No concluimos, y entonces sí. lo de en Toulouse. Sí, pues sí fue muy distinto. Fíjate, yo siempre también me he preguntado eso, las personas que se van de intercambio, o sea, tienen que saber el idioma, hay un traductor, yo eso así como que decía, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? Pero entonces sí fue difícil por el idioma en alguna parte, ¿no? Sí. De tu carrera, de tu estudio. Sí. Y en otra se te hizo chidísimo. Sí, pues fíjense lo que es el idioma del dibujo, ¿no? Sí. Universal. Sí, Claro. universal. Sí, claro. Ahí te podías expresar totalmente. Sí, claro. Sí, fue muy diferente. Creo que en particular mi generación fue una generación en la Universidad de Colima, aquí, fue una generación que le tocó vivir algunos cambios extraños y hubo muchas deserciones al principio y a lo largo. Y a mí sí me costaba como mantenerme ahí porque había mucha desmotivación de mi parte. Ok. Entonces, sí me costó. Pero dices de tu parte. ¿Pero por qué? Porque no hallabas motivación, o sea, externa, por ejemplo, que alguien, oye, dale por acá o algo, o era tuya de alguna situación personal o algo. No, creo que el ambiente de la carrera nomás no cuajó. Ok. Sí, yo hablé después con algunos maestros porque claro que tuve maestros chidísimos. Sí. Y que fueron como de los que me agarré, ¿no? Pero, y también como oportunidades como los intercambios, etcétera. Pero sí, estos maestros sí me dijeron, sí, algo pasó con tu generación que como que teníamos también muchos tiempos muertos, horas libres, a veces íbamos hasta allá y nos cancelaban clase y pues era un gasto, o sea, claro. Sí, como que de pronto sí dudé varias veces en salirme de la carrera. Entonces, ahorita yo no sé exactamente, no tengo buena memoria, sí lo leí, sí estudié, pero no me acuerdo. ¿No tuvo que ver algo también el COVID, cosas así, algo? No, yo salí antes. ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, no, imagínate. Sí. Okay. Sí, saliste un año antes, en el 19. Sí, justo te tocó. A mí también, yo salí en el 20. Y llegó. Y llegó, salí, de hecho salí buscando qué. Ajá, y te llegó encerraron. Exactamente. Sí, Eso fue frustrante porque sí afectó. yo estaba así como que ahora sí me van a dar chamba porque ya tengo una licenciatura. Sí. Te metes a guardar. Órale, puro aprendizaje. Sí. Aprendizaje. Por ejemplo, contigo, Lucía, en el aspecto de que en una parte de tu intercambio sentiste así como, pues voy a cambiar. Pero tú, ¿qué dices? Échenle a los que van de intercambio y que, sí, que tomen, ¿no? Que se avienten. No claro. le hace
No, porque Sí. creo que esa experiencia, tan solo nada más ver el seminario, Sí. creo yo que, Sí. aunque digas, híjole, No ¿qué dijiste, onda? quiero mi cómodo, ¿no? Mi saloncito. Sí, me imagino que... No, que- sí es completamente distinta la experiencia, o sea, también el ambiente, ¿no? Entre los alumnos, entre los compañeros. Sí. Ay, y luego, bueno, yo Sí. he escuchado que Francia son muy cerrados las personas. Sí son. Sí son. Bueno, fríos, ¿no? Yo Muy o sea, fríos, no es mal como- plan, no lo estoy diciendo en plan, sino que los mexicanos ya ven, hola, ¿de dónde vienes? Y los de Francia no son así. No, sí fue una experiencia un poco así como lo dices, pero yo tuve la fortuna de llegar a vivir a una casa de muchos franceses. Entonces, era una mexicana y yo y una argentina, éramos las únicas latinas y eran 6 franceses, era una Ok. casa de locos. Entonces, fue muy bonito porque sí los franceses son cerrados como culturalmente, Sí. pero una vez que como entras, te abrazan como Ah, familia. qué chido. Sí, es como súper incondicional su Sí, cuidado. Ok, qué mira. padre. Sí. No, y también creo que tienes algo como una chispita, no sé, eres muy de que- Agradable. agradable. Sí, caes bien. Eres muy agradable. Sí, caes bien, ¿no? Sí, o sea, es que tiene que ver. Sí. También la vibra que traiga uno. Que también el Sí. mexicano es como, porque por ejemplo a mí me pasó en España, digo en España hablan español, pero Ujú. era así como, ay, mexicana, ¿no? Como, Ajá. qué chido. Sí, también Sí. los mexicanos Sí, nos Sí. quieren. como que Sí, nos quieren. les causa algo un mexicano, la Sí, verdad. mucho Sí. relax. Sí, y, sí. y también lo que decías sobre los chicos que se quieren ir de intercambio, en mis tiempos, ya hablamos así, en mis tiempos habían muchas oportunidades de becas. Yo me fui completamente becada por ir y buscar y buscar y buscar, estatal, nacional, lo que fuera. Y si no, pues no había manera de irme, ¿no? Ok. Entonces sí fue un trabajo de un semestre o 2 antes de preparar el intercambio. Entonces sí se puede. Sí, Eso, claro. O sea, eso es lo chido. Sí. Y qué padre esas becas. Por Y favor, también que haya más. tiene que ver el promedio, ¿verdad? No se Sí. puede ir uno Ah, de 6 claro. o 7, Sí. o sea, tiene que ser 9 o 10. Pues no me acuerdo, pero yo siempre les decía a los compañeros de otras generaciones, hagan de cuenta que venir a estudiar es su trabajo. Tienen que sacar buenas calificaciones para que como pues básicamente luego reciban becas, ¿no? Claro. Sí. Sí. Qué padre, qué bueno que, mira, Sí. una hormiguita ahí trabajando por él. La hormiguita. Sí. Ok, fíjate, ahorita hablando de esto, ¿tienes algún limitante que digas, esto verdaderamente me limita? O O sea que- tuviste, porque puede ser que lo hayas tenido y ahorita Ajá. no. O lo sigues teniendo, o crees que... ¿O hay algo que te limita? O sea, Ajá. porque ya pasaste por varias experiencias pesaditas y digo, Pues yo creo que siempre hay miedo, ¿no? O sea, las cosas, pero como eso, entender que las cosas se hacen con miedo. pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Sí. Sí. Pero siempre está, bueno, casi siempre, pues. La verdad es Sí, que. sí. Pero es exponerte a esos miedos que te hace crecer o te hace dejar de tenerlos después. Sí, definitivamente. Sí, pues yo creo que sería definitivamente hacerlo, porque sí, mucha gente deja de hacerlo al tener miedo. Sí. Y más bien es hacerlo, aunque tengas miedo. Y el miedo es una experiencia totalmente humana y válida Sí. y normal. O sea, es normal que Sí, y tengamos todo el tiempo miedo. está. Sí. O sea, no es nada más así de un periodo de... Muy bien, a ver. Pues ya estamos hablando como que el dibujo y todo esto. Y que lo que estás diciendo ahorita de los paisajes, ¿qué te inspira más? Las personas, las emociones, los lugares, las historias, como para... Porque todo influye. Que tú digas, no, pues me gusta más personajes. Ujú. Creo que las historias, o sea, creo que al menos el momento en el que sabes que estás viviendo algo que no se puede decir en palabras, ¿no? Ujú. Como que no... sí puede existir en esa dimensión, pero
puede existir en esta otra mejor, ¿no? Como pues las personas que tenemos la vista pasamos como por, si pasamos por una experiencia que nos impacta visualmente, que generalmente los artistas visuales un poco tenemos esa como capacidad un poco como más más desarrollada, aguda, ¿no? Más Sí. aguda, sí. Estamos más al pendiente de eso, pues. Sí. Creo que esa es la verdadera herramienta, ¿no? La vista, Sí. la percepción en cuanto al ojo, Sí. no la mano, no la técnica, no, sino esa manera de ver y de meter eso en ti y luego de transformarlo por el medio que tenga que salir. ¿Y tú siempre traes tu libretita? Siempre la traigo, no siempre Oye, la y sí, uso. ahí lo traigo. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Y sí la usas? No siempre. Pero sí eres de las que cargas su libretita. Sí. Qué Ah, chido. Sí, o sea, como que sí siento que es como un amuleto que te está diciendo constantemente como, oye, mira esto más detenidamente. Ok. O- Sí. Ay, sí, Sí. sí, pues es que tendría varios ángulos, ¿verdad? Sí. A ver, hazme caso. Sí. Sí. Está Ya chido. ponte a dibujar. Sí, 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 sí. Sí, a veces hasta, bueno, yo no sé si la has visto últimamente, Sí. la que tengo. Hasta se maltrata, ¿no? Porque como ahí anda rodando entre tus cosas, Sí, el ya se lápiz. ensucia. Sí. Yo luego la veo y digo, ya se ensució Ay, y estaba pobrecita. bien bonita, ¿no? Se dobla una hoja o a veces algo se derrama. Sí. Pero sí, no todos los artistas la tenemos como que así, pero sí está chido eso de que coincidimos. Sí. Y sí, eso se me hace padre, ¿no? Que, Sí. Qué a ver, loco. hubo un ejercicio en la escuela, no recuerdo quién no lo hizo, de vaciar tu mochila Ajá. para ver qué traías y tomarle una fotografía. No recuerdo de quién fue ese ejercicio. Ujú. Y me acuerdo de mi salón, en ese tiempo yo creo que éramos, pues no sé qué seríamos, a lo mejor ya estábamos casi al final, 19, y como 5 traíamos un cuadernito extra de dibujo, uno chiquito. Ah, sí. Que no recuerdo, también otro maestro nos decían, traigan su cuaderno de dibujo y hasta que si van en el camión, aunque se mueva. Y éramos poquitos los que traíamos. Sí. Entonces ya otros, por ejemplo, su tablet, otros su Ujú. cámara, que también como que concordaba en... No recuerdo quién siempre trae su cámara, siempre, Ujú. sí, aparte de su celular, su cámara, porque Ujú. sabrá Porque Dios da que se va a fotógrafo. encontrar, ajá. Sí. Entonces yo Sí. creo que es Ujú. coincidimos algunos en la libretita. Sí. La libreta, qué chido. Pues vamos a hacer una dinámica, amigos, Ok. amigas, es Ok. hora de aventurarnos con unas dinámicas. Esta sección es patrocinada por Aguas Vulcan. Lucía, ya el calorcito, ¿gustas un agua? Ya Sí. tenemos de horchata fresa, tamarindo, jamaica, Qué rico. la que Ok. gustes tomar. A ver, voy a Ustedes tomar disfruten las aguas mientras yo les platico. esta. Muchas gracias. Muévela así bien para A que la se- bata. ajá. Sí. Queremos agradecer a nuestro patrocinador de Aguas Vulcan, Aguas Frescas, quienes nos acompañan este programa con sus deliciosas opciones. Están disponibles en el negocio Pabotana Las Comadres. ¿Qué tal? Un espacio ideal Ay, para qué rico. disfrutar comida y ¿Ah, sí? bebidas. Ujú. Están ubicados en calle Miguel de la Madrid, 556, Colonia Real del Centenario. Abren de miércoles a sábado a partir de las 8:30. Gracias a Aguas Vulcan, patrocinador oficial de Fabelarte, y a Pavotanas Las Comadres por ser el punto de distribución. Gracias, Eudónimo. Pues De nada. la primera dinámica es conmigo, la segunda va a ser con Patti. Ok. Y pues nos gustaría mucho que nos enseñes en algunos cuadernitos o algo que tengas tu proceso, Ujú. algunos procesos creativos, Ujú. cómo lo haces. Mientras te iré preguntando 2, 3 preguntas. Va. Entonces, a ver, Ok. tráete tus... Muy bien. Y de una vez A también ver. tráete tus libros. Ahorita Va. vamos a... Pues normalmente tengo los cuadernos clasificados como por un par de temas o 3 temas. Ajá, ok. Y bueno, esto es la práctica meditativa que les decía que es como de mí para mí. Sí. Y es simplemente como también ponerte reglas,
porque eso también como sirve para mantener el ritmo, para mantener una... Qué maravilla, qué Como bárbaro. cierta disciplina, ¿no? Sí. Qué chido. Y en este caso las reglas que me puse era que iba a ser todo con plumones de colores y iba a ser formas orgánicas, Ok. sin necesidad de definirlas, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor esto es una pera, pero a lo mejor no, una semilla. Ok. Entonces Pueden ser varias cosas, ¿no? pueden ser varias cosas. Luego estuve trabajando un poco con un poema, con base en un poema. Y sí, como luego empiezan a surgir otras imágenes que ni siquiera las estabas buscando, ¿no? Ajá. Ni siquiera tenías idea de que, sí, de que iban a ser dibujadas. Sí. Esta es una, bueno, esta como ya me la acabé, luego le seguí un poco con esta. Ajá. Oye, ahorita que veo así muy colorido, ¿cómo dibujarías toda Ese tu no es vida? mío. ¿Qué? Con... ¿Es Perdón. acuarela? Este es de mi amigo Carlos, Ah, ok. ok, no es tuyo. pero ya salió. Está muy Ay, padre, qué ¿eh? chido. Sí, está genial. Acuarela. Es un máster en la acuarela. Ah, ok, sí. Sí, se nota. Mira, ya Sí. estoy conociendo más. Sí, Ahorita que nos Perdón. enseñaste tu primer sketchbook, que es como muy colorido, sí. tu vida en un dibujo sería, ¿cómo sería? Blanco y negro, con una sola pluma, o a colores de plano, o ciertos pues, colores. Yo creo que, a lo mejor ciertos colores. Como que, porque vimos también que los pasteles utilizas mucho, los colores pasteles. Sí. ¿Sería pasteles o vivos, o tierras, o a ver, cuéntanos? Híjole. Pero en tu vida. En Porque en yo toda me mi imagino vida. que también puedes decir, depende del proyecto. Sí. No, aquí dice Aquí es algo de dibujar con una sola pluma toda tu vida o con colores. Órale. ¿Y qué colores? Porque pues, colores, Con colores. con colores. qué chido. Sí. Qué chido. Y no sé qué colores. Qué chido. Va a ir surgiendo. Sí. Ok. Sí, porque a Buena veces pasa respuesta. que en un tiempo te gusta un color y luego ya no Sí. te gusta y... sí. Totalmente. ¿Qué más? Enséñanos. Bueno, este es como el proceso del último libro que les decía. Este es por ejemplo, esto es lo que a mí me manda, ¿no? El guión. Ah, ok. No el guión, sino como el manuscrito. Ajá. Y me lo iba mandando el autor mientras lo iba escribiendo. O sea, básicamente estábamos trabajando casi al mismo tiempo. En vivo. Sí. Ay, qué chido. Y entonces el punto es que él me lo manda y yo lo voy subrayando, yo lo voy bocetando a veces aquí y a veces pues comenzaba, aquí hay algunos dibujos, pero sí, yo primero tomé una libreta y luego pues ya no me alcanzó. Y esta fue la primera libreta de Que vive el pulque. Y pues básicamente no, o sea, empiezas como, bueno, yo empiezo como sin saber qué onda, ¿no? Como, Claro. en este caso al inicio sí hubo mucha libertad creativa, entonces él confía mucho en mí y entonces el sentir también esa confianza te hace crear también, ¿no? Sí. Pero a la vez como una total libertad creativa dices, pues ¿por dónde? Porque yo soy la que pone las reglas, ¿no? Ah, ok. En ese sentido. Sí. Entonces lo que hice fue básicamente probar muchísimas técnicas con distintas ideas o con distintos conceptos que yo iba leyendo en el libro. Claro. Y pues aquí hay técnicas de todo, ¿no? Y teníamos reuniones muy seguido y yo mostraba avances y él me decía cómo iban ellos porque era todo un equipo, pues, todo un equipo editorial para hacer este libro. Entonces, mostré algunas cosas y el equipo de diseño les gustaron, les gustó el plumón. Ok. Entonces comenzamos a avanzar por ahí. Entonces una vez que tuvimos la técnica decidida o digamos como limitada ya, fue mucho más fácil como irnos, agarrar el camino, ¿no? La carretera
Sí, sí. Sí. Y entonces, bueno, plumón y pincel como ink brush que le dicen. Ajá, sí. Entonces, estas son las bocetos de las portadillas. Ok. Estas son este es el libro y las portadillas son como las portadas que dividen cada capítulo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, aquí les va. Pues precisamente Ajá. es Y sí, nosotros tenemos Ávila y así es. es alguno de ¿no? Sí, qué padre. El maguey. Oye, Lucy, ahorita que estás mostrándonos tu proceso creativo y tus libretas, ¿qué es lo que más prefieres o te gusta más? ¿Una pared gigante o estos cuadernos? Los cuadernos. Ay, qué Sí, chido. los cuadernos definitivamente porque de ahí salen para mí es el origen, ¿no? Ajá, sí. De ahí lo puedes escalar, lo puedes proyectar. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta la poesía? Sí, me gusta la poesía. Sí, porque hace rato dijiste algo de poesía que escribes, que escribiste algo, ¿no? Hace rato en uno de tus libros, cuadernos. Pero también yo veo tus dibujos porque te digo que te stalkeé así, busqué, y veo tus ilustraciones, tus dibujos, y eso veo como poesía en dibujo. De verdad, porque, por ejemplo, eso de los colores pasteles en ciertas ilustraciones, también eso como que yo vi, esa es mi particular visión de lo que yo vi, como en algunos romántica, no sé, por los colores, en algunas cursi, en otras pues vi también mucha naturaleza, pero a lo que voy es de lo de la poesía porque como que es muy sutil los dibujos, no sé, ¿sí? Sí. Mira, sí vi algo así. Sí, y eso precisamente el color, ¿no? Te lo da. Sí. El color. Exacto. Sí, yo veía y decía, sí, yo creo que me gusta la poesía. Sí. Y de alguna forma como si tú tradujeras las letras, las palabras, la poesía a dibujo, ¿no? Sí, Tienes éxito en comunicar a través de... Sí. Porque también eso, Qué ¿no? bonito. O sea, eso está muy padre porque ya la ilustración, sí. pues es para un público en específico, generalmente Sí. para niños. Y pues tienes que hacer encantar a los niños a través de, ¿no? Que los atrapes, que los llames. Y pues los colores hacen también eso, aparte de la forma y la figura, eso está muy padre. Porque yo creo que todos nos acordamos de nuestros libros, a lo mejor, o de algún libro que llegamos a tomar en la infancia. Y pues lo primero que ves son los dibujos, y yo creo que antes de leer también. Sí, claro. Es el dibujito lo que jala está en el la libro, mirada. ¿no? Y te marca, bueno, yo recuerdo sí algunos libros que incluso hasta decir yo quiero hacer esto, ¿no? Y fíjate, yo a pesar de que me gusta mucho el arte y que tuve la oportunidad de tener libros, me juntaba así con unos vecinos que sus papás les compraban así las enciclopedias de Disney, o sea, tenían como muchos libros y yo me acuerdo tomar esos libros y los dibujos los calcábamos, los copiábamos. ¿Sí? Y los dibujábamos. Órale. Y en mi casa eran pocos libros. Sí, había como enciclopedias, pero no había de niños. Ajá, infantil. Y luego en la primaria, pues ya es que el salón donde... Y siempre buscaba el color. Siempre recuerdo que el color y las... Pero no me llamó como a hacer yo ilustración, sino más bien es como que lo mío es más de ver otras cosas que a veces yo creo que ni le importan a la gente, pero a mí me importan, ¿no? Sí. Entonces... Eso se me hace muy padre a mí, los cuentos para niños, las ilustraciones y qué chido, Lucía. Pues la verdad que padre trabajo. Sí. Sí, ha sido un privilegio hacer libros para niños. ¿Y todos han sido para niños? No todos han sido para niños. No, ¿verdad? No. Ajá. Este es un libro como... Pues tiene muchas dimensiones también, pero es básicamente la historia y la resistencia de la bebida del pulque. Okay. Y tiene también recetas. Entonces,
Sí, es un libro como informativo, gastronómico. ¿Dónde lo puede comprar la gente para...? En las librerías Gandhi lo pueden conseguir. Okay. Este es otro que fue un libro hecho por mujeres para mujeres, ¿no? Okay. Este libro incluso las abogadas eran mujeres, las personas que estaban en la feria del libro la vez que se presentó vendiéndolos, las libreras eran mujeres. Entonces se llama Nuestras Resistencias, escritoras que nos vuelan la cabeza. Ajá. Son un montón de relatos. Y son, por ejemplo, a mí me tocó ilustrar a Yasnaya Elena. Y ella, se trataba de que escritoras de como contemporáneas, pues, escribieran algo sobre escritoras del siglo pasado. Okay. Entonces, a ella le tocó escribir algo sobre María Sabina. Ah, sí. Y justamente, sí, y justamente luego tenían el texto de María Sabina, ¿no? Tenían un texto. Y bueno, María Sabina no fue una escritora per se, como que escribiera, pero su arte tenía que ver o sea, lo que hacía era tradición oral. Entonces tomaron su oración como la más conocida, que se llama Cúrate, mijita, y la ilustración fue esta. A ver, por favor. Sí, claro. Tú le vas a preguntar algo sobre... ¿Cómo se te hizo trabajar este proyecto, no? María Sabina, o sea... Sí. Qué padre. Fuimos hace 3 años a Oaxaca. Ajá, ¿sí? A San José del Pacífico. Y fuimos a San José del Pacífico, ¿sí? A comer honguitos. Ah, wow. Y pues nos acordamos mucho pues de María Sabina. Qué chido. Sí, pues ella hacía rituales, o sea, toda su vida fue más como ritual, ¿no? Sí. Y sus palabras eran enseñanza y eran purificación y sabiduría. Está muy padre. También leímos que tu papá te ayudó. Sí. ¿Influyó algo? Es que mi papá, sí, pues mi papá es un súper como fanático de la historia prehispánica de México. Ay. Entonces, pues desde ahí también, ¿no? Como también él ha tenido experiencias muy mágicas en Oaxaca, entonces también me compartió eso. Nunca yo he ido a Oaxaca, entonces... Claro. Te va a encantar. ¿Sí? Sí, hay mucho arte. Sí, está muchos muy se padre. quieren hasta quedar allá. De verdad. Nosotros queríamos irnos a vivir para allá. Sí. Ahí me propuso matrimonio. ¿En cierto? Ay, Eli. En el museo ¿cómo se llama? El de fotografía. No me acuerdo cómo se llama. Mira, ¿De verdad? Sí, en el de... No manches, qué bonito. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cuál será? ¡Ay! Elena, Favela. Pues si lo sabe Dios, todo el mundo. Ay, pues es que lo sabe, ¿no? Está como los niños de la secu me investigaron y maestra está casada, pues obviamente lo vieron en el Face y yo así como preguntas personales no contesto. Pero sí pero las comparto. Claro, lo saben, ¿no? Qué padre. Sí, ve a Oaxaca. Sí, tienes que ir ahí. Y si puedes ir a San Juan del Pacífico, ve. Hay unas cabañas bien bonitas, el clima está... Y tú con lo que te dieron de las frases, fue como hiciste la ilustración. Sí. Chido. Sí, creo que esa es la gran diferencia entre el dibujo y la ilustración, o la pintura y la ilustración, ¿no? Como que la ilustración interpreta o interpela un texto, básicamente. Y luego el texto puede estar o no estar ahí, ¿no? Pero tiene que ver, procesualmente, tiene que ver la imagen con un texto. Y un dibujo, por eso se llama ilustrar libros, ¿no? Porque los libros normalmente contienen palabras. Hay libros ilustrados silentes también, que les llaman, que son libros sin palabras, sin texto. Pero normalmente pues se le llama tercer narrativa, que es como tú tienes una imagen y tienes un texto. Por ejemplo, este es buen ejemplo.
tienes una imagen y tienes un texto. Entonces es un lenguaje, primer lenguaje, segundo lenguaje, y el tercer lenguaje es el lenguaje que el lector se crea, ¿no? Como Como no el terminar existe- una historia o Sí. empezarla. Ajá. Por ejemplo, aquí, o sea, en español, esto diría, los tigres salvajes son vegetarianos, o una cosa así, ¿no? Entonces, como que ahí ya tienes, pues los tigres aquí son súper tiernos, están jugando con las flores, como que, y este texto dice algo así como los tigres peligrosos son vegetarianos, ¿no? Entonces, hay como una contradicción con lo que en realidad es un tigre, Claro. ¿no? La naturaleza del tigre y lo que el texto y la imagen están contradiciéndose. Qué chido. ¿Qué idioma es? Este es búlgaro, Qué Órale. padre. sí, Todo está ilustrado por ti. sí, También ese del... sí, Qué padre. sí, Ah, es la de... sí. Qué bonito. Sí. Súper, súper, Faltan súper. ¿qué, Ah, dos, no? ok, falta. Sí, de una vez y ya ahorita Ok, muy bien. seguimos con la dinámica y más preguntas. Ok. Este es un libro en el que se formó un proyecto editorial para hacer este libro. Es decir, no es de una editorial, sino que la editorial se formó para hacer este proyecto junto con 2 que le siguieron. Ok. Este libro se llama Canturía, Arrullos y Poemas y lo escribió un poeta cubano que se llama Aldo Méndez y lo musicalizaron Carlos Cano y Hernán Milla. Entonces es un libro como multidisciplinario. Ajá. Muy complejo, o sea, porque tiene varias Sí, disciplinas, sí, ¿no? expresiones. ¿no? expresiones. Ujú. Y en este libro trabajamos rapidísimo también para sacarlo. Y lo hicimos, aquí dice, Luisa Arellano, Raquel Sánchez y Eric Fonseca y yo. Entonces fue un equipo súper Ay, padre de trabajo. Sí, lo hicimos en 2 meses, me parece que desde que lo iniciamos hasta que lo terminamos. Y pues son los poemas infantiles. Ok. Son varias Lo compo- ilustraciones, o sea, cada quien aportó ilustración o hicieron un conjunto. ¿Cómo fue? Y cada quien tenía como un rol en el Ok. equipo. Uno era director de arte, otro diseñadora, otro director creativo y yo era la ilustradora. Entonces, ok. ajá. Sí, se complementaron en sí el Sí. equipo. Ok. Qué padre. Sí, normalmente los libros, pues, eso es lo bello de los libros, que no son no los hace solo una persona, ¿no? Sí, Es ¿no? Y todo qué un enriquecedor equipo. para ti como Sí. colaborar con tantos más artistas. Sí, claro, sí. Ay, pues qué padre, qué admirable, la verdad. Ah, Sí, qué bonito, Lucía. muchas gracias. Pues muy trabajadora, sí, eres una hormiguita. Sí, porque... Es verdad, son Muy ciertos bonito. los rumores. Sí, la verdad. Para que es lo muy- compren. Es muy Mis lindo. chicos, compren. bueno, ¿son libros que podemos conseguir aquí en Colima o Mm, algunos? Gandhi dices, ¿no? O- estos 2 en librerías en México, Ah, ok. en línea los pueden pedir. Ah, ajá. Ajá. Este solo ha salido en España. Ok. Este también. Solo Mira en qué España. lujo. Tendremos que ir a España. Mía. Sí, o sea, Por qué los libros de padre. Lucía. Órale. Qué chido. Y este también está en Bulgaria. Ok. Porque no se ha traducido también. Ah, Entonces, ok. sí, es ahí trabajo de la industria. Qué Ok. padre. No, pero de verdad, muy admirable tu trabajo. Siguiente dinámica. Mm. Patricia. A Bueno, lo seudónimo. Ajá, tú ya diste mi nombre. Ay, sí. El italiano. Me van a buscar. Ay, sí. Te van a estalquear Los de ahora a ti, Coppel. ¿no? Ok. Pague, Patricia. Mira, Lucía, en esta dinámica va a haber golpes. Ay, no es cierto.
No, vas a escoger una tarjetita de las que te va a mostrar Elena. Ajá. En esa tarjetita son temas diferentes que nos los mandó la artista visual Josefina Silva. Sí, ok. Entonces, ni nosotras sabemos los temas, ¿De porque veras? hay temas fuertes, Sí. o sea, de todo. Ok. Entonces vas a escoger una tarjetita Y yo se la paso a Pati. ujú, Ok. sin que Ajá. la veas. Ay, Ok, sin que la vea. Ajá. o sea, sí tiene preguntas, Miren. Ay. Y vas a Es escoger real. 3 números del 1 al 12 Ujú. para ver qué pregunta te toca. Ok. 3. A ver, vamos a empezar. Ok. Fíjate, tocó Híjole. ay, problemáticas del arte y del ser artista. Un chi. Me dijiste la 3. Ok. ¿Qué es lo más injusto del mundo artístico? Híjole, ay, no es cierto. No, Lo más injusto. ajá, que para tu ver, ¿qué es lo más injusto del mundo artístico? Pues yo creo que el hecho de, y ya lo hablamos, ¿no? Como el hecho de que que tenemos como que, o sea, al menos en esta sociedad, sobre todo en México también, Ujú. tenemos como que ganarnos el lugar o la validación. Que siempre en resistencia, lo que decía, Sí. ¿verdad? Sí, a mí me pasó algo curioso con el tema del Google Doodle que tiene que ver con eso. Y fue justamente que pues hubo algunos políticos que intentaron como pues colgarse de Tu trabajo, Sí. tu participación. Y en general, no es solo los políticos, como en general creo que, porque una vez que salió, o sea, fue 1 de noviembre, el día que salió, Del 24, ¿verdad? del 24, Sí, sí, sí. ajá, del 24, como yo era la misma persona el 30 de octubre, ¿no? Ok. Y un día después, o sea, mi cuestionamiento era ¿por qué una marca tiene que venir a validar a una persona que ya por sí misma es digna de valor y digna de hacer lo que hace en el mundo? Claro. Claro. Entonces, digo, pongo el ejemplo de los políticos porque es lo más como directo y como obvio de Sí, hablar. claro. Sí. Pero sí, como uno ya tiene ese lugar. Claro. El hecho de dibujar, el hecho de crear, el hecho de hacer arte, es algo importante y es algo, como decíamos hace ratito, es una característica humana Por supuesto. Sí. y necesaria. Claro. Lo vivimos en la pandemia, se volvió una necesidad básica, Sí. ¿no? Entonces también cuando pasamos por duelos, cuando pasamos por etapas, alguien se nos muere, nos va de la fregada en algo, es algo que necesitamos con nuestro ser, es ese alimento al alma. Claro. Entonces, pues, ese sería como mi cuestionamiento pues a una sociedad que todavía no le ha dado el lugar que merece y de muchas maneras, ¿no? Regateando, no tomando en serio como que el que está dando ese servicio es alguien que está trabajando, es un trabajador Por supuesto. del arte. Fíjate que ha sido un tema que creo que ha sido recurrente en varios de los artistas invitados, Sí, porque eso hablan, eso dicen, y yo les decía, es que uno no quiere meterse en política porque luego son temas muy, ¿no?, fuertes o que Son controversiales. son controversias, pero la política o algunos gobiernos han hecho de ver las artes como que no valen, ujú, las han invalidado. sí, Y tú dices, y dices muy bien, es parte del ser humano el Sí. arte, expresarnos. sí. Y al invalidarlas, la sociedad pues también lo va a hacer. Claro. Si un líder lo hace, que no Sí. lo hagan los demás, ¿no? Sí. Entonces,
esa parte es importante de validarnos entre nosotros, los mismos artistas, apoyarnos, que ya hizo esto, bravo, y compartirlo entre todos, porque es importante expresarnos. Por lo que estás diciendo, porque es parte de nuestro origen, de nuestro ser, de nuestra comunidad, de nuestra cultura. Entonces, tienes toda la razón. Y a través de nuestra expresión también podemos lograr que otros se expresen, ¿no? Porque al verte, dicen, ¿a poco se puede hacer esto? No, pues yo también quisiera, Entonces, es justo eso y pues como me dijiste tú el otro día, la política está en todo. Entonces, creemos que la política solamente son los políticos y el gobierno. Pero en general las políticas públicas está desde cómo te asumes y cómo sales a la calle y tu lugar. O sea, sí, eso es tan político. Solo eso, si respetáramos el trabajo de Lucía, tu trabajo, desde ahí... Que además también es, pues todos los artistas somos diferentes, todos tenemos como muy peculiar algo. O sea, realmente es tan diverso y tan válido todo nuestro punto de vista, toda nuestra manera de ver, que todos cabemos. O sea, no hay alguien que haga lo mismo, o no hay alguien que va a copiar y no es copia, a lo mejor es pues se inspira a través de tu trabajo y a lo mejor le encanta un color que usas y pues lo va a usar en su obra, pero es parte de lo mismo. Yo creo que sí nos falta mucho en general a toda la sociedad y Fabelarte queremos esa parte, ¿no? También de involucrar a los demás y que se puedan acercar y que digan, voy a ir a comprar, voy a pedir en línea el libro de Lucía porque me encantó y lo quiero para mis niños. Y yo he visto también eso de que no es utilitario, no es una necesidad, pero claro que puede volverse una necesidad porque justo lo que dices en la pandemia o en un duelo o en algo, a través de rayar un papel, un garabato, hay una parte de ti que sale. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero existe. Y yo creo que es importante llevarlo a la gente, que nos vean, que esto es Fabelarte. Sí. Mira, ya nos extendimos en otro número, Lucía. 8. ¿Qué pesa más, la inseguridad o la precariedad? Órale. Ok, yo creo que la inseguridad es un poco más fácil de vencer porque al final puedes exponerte a... Si es propia, ¿no? Si es propia, puedes exponerte a situaciones como ya habíamos dicho un poco que es algo que se vence junto con el miedo, ¿no? Y la precariedad creo que es un poco más difícil. ¿Qué parte del proceso creativo casi nadie habla? De la frustración y de que el proceso creativo es incómodo. Porque todo mundo romantizamos el proceso creativo y no es romántico. No. A veces es difícil. Tienes razón. Sí. Pues acabamos con mi sección. Ocupamos más patrocinadores para yo tener más secciones. Por favor. Adeluz, te seguimos esperando. A ver cuándo. Oye, me va a contestar, pues ven. Voy esta semana a buscarte para ya tener acá. Pues Lucía, has trabajado con clientes, ya más o menos nos mencionaste poquito, como Google, y pues tengo que preguntar cómo llegaste a colaborar con esta marca tan importante y tan conocida por todo el mundo, ¿no? Cuéntanoslo todo. Y exagera. Pues parece que Google tiene una sección de trabajo, o sea, como una de sus secciones es Google Doodle, y una subsección de Google Doodle son sus scouters, que le llaman, ¿no? Como son estas personas que están por las redes y por las páginas web de ilustradores y buscando. Ajá. Entonces, así ¿Dieron contigo? Sí. Qué chido. Qué maravilla. Sí. Qué padre. Sí, la verdad fue muy bonito. Kevin se llama quien se contactó. ¿Quién te reclutó? Sí. Es algo así, ¿no? Pues más o menos. Ajá. Y bueno, él y yo ya nos seguíamos en Instagram. Él es pintor de wash. Increíble su trabajo.
Y él me mandó un mensaje y me dijo, oye Lucía, te quiero mandar un correo porque esto y esto. Y yo dije, pues debe ser un fraude, pensé. Sí, claro. Y claro, y entonces me mandó el correo y me decían como tienes que firmar este acuerdo de confidencialidad para que te contemos más. Pues ya me habían dicho, ¿no? Que era para Google Doodle. Y entonces pues lo firmé. Y Con ese miedito. sí, Ay, con todo el miedito. Sí. Y ya, y lo firmé y cuando me explicaron qué era, pues era para la fecha de Día de Muertos y me contactaron bastantes meses antes. Qué chido. Sí, ha sido creo de los mejores clientes con los que he trabajado por eso también, ¿no? Como te dan el espacio, te dan el tiempo, te dan la libertad creativa. Sí, no esa quemarropa. No. Qué Ok. padre. Y pues sí, fue fantástico, fueron 3 meses. Normalmente hablo como ilustradora freelance. No tengo un horizonte de tiempo muy largo, como muy extenso para yo planear como qué va a pasar. Ok. Y cansa un poco, ¿no? Porque pues sí, como es un tipo de inestabilidad al final. Y navegar así como la vida y el trabajo, de pronto es cansado. Y pues yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Sí. Ok. A muchísimas Mira, personas o en sea, la... qué padre que hables de ese tema porque yo cuando mandaste tu información, tu currículum y todo, mi impresión fue de, esta artista ha tenido trabajo desde, o sea, sí lo has tenido, trabajo constante, se podría decir, Sí. pero ya esta parte de conocer el que no es un trabajo así como estable, No. Ujú. es importante porque Sí. pues esa como inestabilidad es la que luego hace que algunos dejen, no sé, Sí. muchas cosas pueden pasar, Sí, pero sí es fuerte. sí, sí, es una realidad que se tiene que nombrar. Claro. Sí. Y bueno, en ese periodo, digamos que yo pude cerrar mi agenda por 3 meses porque iba a tener 3 meses para trabajar una sola imagen. Y Entonces, sentiste muy padre, a gusto. pues sí, o sea, y yo estaba consciente que era raro y que a lo mejor no me volvía a pasar, ¿no? Ok. O al menos de esa manera. ¿Te pagaron? Sí, sí me pagaron. Y bien. Sí, ¡Ay, sí, sí. ¡Bravo! ¡Qué Sí, bueno! qué bueno. Sí. Sí. Sí, o sea, hasta eso es como ellos mismos fueron los que pusieron el precio, sí, o sea, era algo... Reconocieron tu trabajo, sí, valoraron tu trabajo. sí, me Qué sentí muy maravilla. valorada, muy respetada. Y Sí. créeme que así debes de seguirte sintiendo porque de verdad es un orgullo. Sí, Bueno, sí. yo cuando vi, y luego ilustraste a los perritos de Colima, o sea, pusiste a Colima en alto. Sí, 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 eso estuvo muy padre que haya... sí. De verdad, yo cuando Sí, lo vi, sí. yo soy muy así de, ¿cómo decirlo? Me enorgullezco de México, me Ujú. enorgullezco de nosotros. Ujú. Cuando lo vi, me dio ganas de llorar. Ah, De verdad. no me digas. Sí, porque dije, qué padre. No Qué manches, padre que muchas- una mexicana. no, Y qué están reconociendo bonito. también nuestra cultura. Sí, Sí. ¿No? O sea, Sí. aparte de tu trabajo Sí. y toda nuestra cultura. sí. Súper Y padre. Colima. Y Claro. Colima, que nunca Ajá. aparece en el mundo más que para malas noticias. Exacto. Sí, Entonces- sí fue algo importante de parte de ellos tener como el ojo de ver Claro. que Por iba, supuesto. porque yo mandé varias opciones, ¿no? O sea, también pasamos por un proceso de feedback y reuniones, entonces ellos eligieron los perritos. Oh, Yo los ay, propuse, pero ellos lo eligieron. Claro, Qué padre. qué chido. Sí. Ay, Lucía, muy padre. la Qué verdad. padre. Oye, ¿y qué proyecto te ha puesto más nerviosa? ¿Este o...? Porque has tenido muchos. ¿Cuál es el que que digas, híjoles, en este sí me puse muy nerviosa, ansiosa? Porque de pronto a veces ese nerviosito da ansiedad, ¿no? Cuando Sí. pasan muchas cosas por la cabeza y
te genera, yo creo que, bueno, lo hablo en lo personal, genera nervio y esta a veces como ansiedad. ¿Cuál fue el que más te puso así? ¿O no te pones nerviosa? A lo mejor lo disfrutas. Porque no es lo mismo el miedo que el nervio, ¿no? Sí, eso es verdad. Hay muchas veces que he dicho que sí a cosas que no sé hacer. Y creo que... Y yo sé que van a salir, porque en el proceso se tiene que... Pues te tienes que poner a la altura del proyecto, ¿no? Entonces, Chido. es decir, o sea, mi consejo es decir sí a todo, mentir en tu currículum. Sí. No se crean, pero sí decir sí puedo, sí soy capaz, sí puedo hacerlo. Mira, tú pones los límites. Sí, claro. No te limitan, tú Sí. solita los pones. Sí. Qué chido. Sí. Oye, ¿y alguno de estos trabajos que casi termina en desgracia? Ay, no. Sí, o sea, como en un desastre o algo que, alguna anécdota o experiencia que... Pues claro. Claro. Oye, ay, sí, en el baño. No, perdón. No ese tipo de desastre. Ok, por los nervios, ¿no? No, pero obviamente hay clientes de todo tipo, ¿no? También, sobre todo, creo que las personas que no saben qué quieren, ahí es un camino medio peligroso de tomar, de aceptar, pues, como tú prestador de servicios o como tú... Pues sí, porque te llenan también de su inseguridad, ¿no? O sea, ¿o qué? Pues más bien lo que me ha pasado y me ha pasado siempre es que nada les llena el ojo, ¿no? Entonces, lo que estoy ahora aprendiendo a implementar es identificarlos desde las primeras reuniones y decir, oye, ¿sabes qué? Tú y yo no somos No hicimos match. No somos compatibles, pues, Okay. con todo el respeto y casi siempre hay como alguien a quien yo puedo recomendar o a lo mejor veo que son más hacia otra área, ¿no? Como o a lo mejor tu proyecto lo cubres con fotografía y no necesitas una ilustradora, ¿no? Qué madurez, qué padre. Qué chido, sí. Es una Pues- santa madurez de tu parte. Pues es también, o sea, yo al principio no podía decir que no a nadie, ¿no? Sí, claro. También hay un momento donde dices sí a todo, porque al final es tu trabajo y al final es dinero. Por Claro. supuesto. Y creo que sí es un punto donde he podido llegar. Creo que eso es algo, por ejemplo, que yo defino como estas definiciones de éxito y fracaso que luego vamos deconstruyendo Sí. y volviendo a ponerle significado. Para mí una de ellas es como voy a trabajar con quien comparto valores, ¿no? Qué chido. Eso es un gran éxito para mí, poder decidir. Por supuesto. Sí, pues estás cuidando tu hígado. Sí. Sí. Sí, no, y qué padre eso de lo de la deconstrucción de estos conceptos, porque crecemos y tenemos una cultura en donde éxito es hacer todo, hacer mucho y dinero, ¿no? Y a veces el dinero Y a veces sin o la pensar fama o no por es quién el éxito. pases o cómo pases, Sí. ¿verdad? Sí. Tienes razón. Y a veces voy a decir algo que a lo mejor va a doler, no, desgraciadamente a veces tienes mucha necesidad o dices, es que si no agarro este trabajo no tengo para el mes. Claro. Y terminas aceptando y pasa eso que dices, ¿no? Que a veces el cliente o es mamón o mamona o algo pasa que dices, hijo de eso. Y pues ni modo, lo tienes que hacer porque si no, no hay paga. Sí, Y eso también es bien difícil. sí. Y eso que dices es muy valioso y qué chido que puedas decir es con esta sí, con esta no, con decidir. Y creo que sí debería de ser así, ¿no? Para Sí. todos. Sí, sí. Pero a debería. veces gana el hambre y Sí. dices, pues sí lo hago aunque te truene la tripa de coraje porque Sí. ya no te dejaron hacer. Oye, y vimos algunos imágenes que estás pintando murales. Son como más particulares, ¿no?
Sí. ¿Te han visto personas externas al lugar o a donde has trabajado y qué te han dicho? ¿O has tenido como esta del público o de la gente que por ahí va pasando? Casi no he hecho un mural en la vía pública. Ujú. Es algo que me encantaría. Pero una vez hubo una ocasión en la que yo estaba trabajando en un mural junto con mi amigo Pats. Sí lo Sí. conocen, ¿no? Sí, él fue a ayudarme también a hacer el mural porque la verdad yo no tenía mucha idea de cómo hacer mural y él me salvó. Ah, qué chido. Sí. Y fuimos a Los Cabos a pintar en la habitación de una casa, y la habitación era de una niña. Entonces, bueno, estaban construyendo la casa, ¿no? Estaba en no sé qué tipo de obra se llame. ¿Obra negra? No. No Un poquito estaba. más. Sí, ajá. Sin techo. No, ya tenía techo. Okay. Ya tenía conexiones eléctricas. No sé qué se llame eso, pero Sí. por ahí iba. Okay. Y bueno, era un proyecto magnánimo, ¿no? Entonces, en cada habitación y en cada área había personas que ayudaban a limpiar esa área constantemente, ¿no? Porque todos estábamos trabajando al mismo tiempo, albañiles, los eléctricos, los pintores, como que era un montón de coordinación al mismo tiempo de muchos niveles de construcción de la casa. Y había una señora que estaba dedicada a limpiar el cuarto donde yo estaba, cada tanto. Entonces nos empezamos a conocer, nos empezamos a platicar mucho. Y resulta, bueno, ella me contó, me dijo que, bueno, había mucha gente de Chiapas, ¿no? Que venían como, porque Los Cabos está tan como gentrificado y tomado por los ricos. Americanos, Sí, ¿no? los ricos americanos, sí. Que digamos que es como ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Ok, sí. Bueno, de hecho, es en dólares, ¿no? Todo. Es en dólares todo, Sí, la de gente hecho, te es habla más en caro que inglés. Cancún, ¿verdad? Es muy Me han caro, dicho. Sí. Los Cabos es carísimo. Y bueno, también un choque de realidad ahí bien fuerte, Sí, ¿no? ya me imagino. Hay muchos Méxicos, ¿no? Sí. Y la señora me contó que ella y varios de ellos venían de Chiapas, y ella había dejado a su hijo en Chiapas con su mamá y pues familia, ¿no? Pero que ella siempre lo llevaba a clases de pintura a la Casa de la Cultura, y que él le insistía y le mandaba dibujos a distancia, pues, le mandaba sus avances y sus dibujos, y me dijo, esta es la primera vez me dijo, yo siempre he apoyado a mi hijo en lo que sueña, pero esta es la primera vez que conozco a alguien que se dedica, y como para mí es como una realidad que mi hijo se pueda dedicar a eso. Ay, que fue fuertísimo. Por supuesto. Sí, fue muy fuerte. O sea, el impacto que uno puede llegar a hacer por abrir esos caminos. Por supuesto. Pues ya, o sea, ya estás cambiando la percepción de alguien, y ese alguien está maternando y está criando a un hijo que ese niño tiene una mamá que cree en él. Claro. Y que cree en ese camino. Y qué importante el que crean en los artistas, porque cuando no creen, no, hay ciertos topes para los artistas, ¿no? Que luego lo sienten en toda su carrera. Sí. Hay veces que se regresan. Sí. Algo, ¿no? Qué importante y qué padre experiencia. Sí. Porque significó mucho para... Uf, sí. Fue lo mejor de ese mural. Claro. Esa señora, y porque le llamó a su hijo y le contó y le mandó unas fotos. Ay, le mandamos saludos. Sí, fue muy, muy bonito, muy importante. Ya dejaste huella en alguien que seguramente si se dedica al arte va a estar siempre presente. Vas a estar presente en él. Pues qué bonito. Sí, la verdad. Qué chido. Sí. Hubo una vez hace como 2 años que yo fui a la FIL Guadalajara, la Feria del Libro, tiene una sección para ilustradores que se llama Filustra.
son unos pocos días antes de que la FIL abra al público. Okay. Entonces, Filustra, pues tú te inscribes y te dan tu gafetcito y puedes entrar a charlas y puedes entrar a talleres. Y hay unas cosas que se llaman revisión de portafolio, que es básicamente que tú te vas a entrevistar con un editor, con un agente, con un representante. Suena chido. Pues suena chido, ¿verdad? Ay, a ver. Tú presentas tu portafolio, ¿no? Lo que has hecho, pues tú seleccionas y haces tu portafolio, que básicamente un portafolio es como un libro de ti, de tu obra. Claro. Y es algo muy personal, porque a veces no necesariamente pones cosas que has hecho para clientes o en conjunto con otras personas o en equipo, sino que a veces hay cosas como que muy tuyas ahí, íntimas casi, muy ¿no? íntimas. Sí. Entonces, pues las revisiones de portafolio se ponen intensas. A ver. Y entonces yo tuve normalmente en esos días agendas tus revisiones, ¿no? Tiene Filustra plataforma para que tú hagas agendes una revisión con ciertos editores con los que quieres estar. Y las revisiones duran como entre 5 y 8 minutos, son súper, súper rápidas. Y yo tuve una revisión con una mujer con la que yo quería trabajar. Ella tiene una agencia, se llama Gran Salón México, su agencia. Representa ilustradores en México. Okay. Y entonces, pues llegué con mi portafolio. Y bueno, las revisiones de portafolio son duras porque normalmente estás ahí para que te den feedback de tu trabajo. Y si tú gustas, pues qué chido, ¿no? A lo mejor después te busca o a lo mejor en ese momento te dice, mándame tu portafolio o aquí está mi contacto, etcétera. Y en esa ocasión yo tuve esa entrevista con Maru y yo sentí que me fue mal, ¿no? Entonces como que, porque es una mujer muy como directa y muy Dura. a lo que va, Okay. ¿no? Y entonces pues criticó mi obra, pero pues me dijo mis verdades. Muy europea, ay. Así pues, son, o sea, directos, sí. y también hay veces que se agradece, pero luego a veces uno siente, ¿no? Sí, sí, no puedes evitar sentir porque estás exponiéndote, ¿no? Claro, Como una sí. exposición. Y entonces, pues yo sí pensé que me había ido súper mal, que no le había gustado mi chamba y así. Pues a los 3 meses me contacta porque tenía un trabajo para mí y a los 6 meses me dice que voy a estar en la exposición anual de ilustradores en México. Ahora nos acaba de llevar a China. O sea, son cosas como tú plantas las semillas y no sabes dónde va a crecer. Entonces, pues eso es algo que yo creí que no es un error feliz como tal, pero es algo que yo creí que había... Bueno, Sí. que no había germinado, que no iba a germinar, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, eso pasa. Por eso exponerte es bien es importante. Sí. es como abrirte Sí. y a ver, o sea, A ver qué Ajá. pasa. A ver qué pasa, claro. Sí. Sí. un momento donde improvisó completamente. O sea, ¿has tenido un momento que has improvisado completamente? Que no haya como un plan o algo. Pues es que casi siempre me siento que estoy improvisando. ¡Chido! Muy bien. A ver, Lucía, ahorita que ya vimos tus libros, pues ya nos contaste todo sobre las historias y los personajes y donde no hay personajes. ¿Cómo fue ilustrar de elefante a ratoncito todo en un librito? Que es como Sí. me imagino, más significativo, ¿no? Sí, yo creo que este es el libro más significativo en el que he trabajado. Lo trabajé con mi amiga, Ina. Entonces, desde ahí como hay un cariño más, Por supuesto. más especial, ¿no? Y este libro lo escribió su mamá, que es poeta infantil, poeta infantil. Okay. Entonces, este es un libro, le llaman cartoné, que son para primeras infancias de 0 a 3 años.
porque pues si les diéramos hojas de papel, pues las rompen, ¿no? Sí. Los bebecitos. Ah, ok. Entonces se hacen en cartón. Mm. Y es un libro que enseña a contar del 1 al 10 con diferentes animales. Ok. Entonces, Cierto, 3. 3, aquí las 4 cigüeñas, 5 mosquitas, los 7 tigres, Ujú. las 8 lechuzas. Y fue muy bonito porque normalmente antes de este proyecto yo recortaba papel para los procesos de los proyectos, pero no para el final. O sea, siempre elegía otra técnica para ejecutar el final, ¿no? Y en este libro, haciéndolo, yo estaba haciendo los recortes y estaba justamente buscando la técnica y probando distintas cosas. Y mi amiga Ina me dijo, pero ¿por qué no lo propones, lo haces en papel, como lo estás ya haciendo? Y yo dije, pues, como que yo no me sentía con el derecho. O sea, es una bobada, pero a veces uno tiene que darse permiso para hacer ciertas cosas. Como los límites son bien propios. Sí. Sí. Y es como arriesgarse, ¿no? Sí, y la verdad no estaba arriesgando nada. O sea, ella me liberó, ¿no? De un límite que yo tenía. Claro. Y pues a partir de este proyecto empecé a trabajar en papel y empecé a recortar un montón de cosas y de hacer muchos proyectos. Pues también Google Doodle fue... Es lo que te iba a decir. ¿En qué año fue este libro? Este fue en ese mismo año. Mira. Sí, o un año antes me parece, 2023. Ujú. Qué padre. Pero se publicó en 2024. Entonces, pues sí, como mi amiga Ina fue mi maestra, comenzó siendo mi maestra, entonces también fue como una relación muy... ¿De Bulgaria? De Bulgaria, ajá, Sí, el nombre y... Sí. Ok. Qué padre. Y de estos 3, no, ¿qué son? 4, 5. Son 5 libros. De estos 5, ¿cuál conectó más contigo emocionalmente? Pues yo creo que el de María Sabina. Ah, Sí. Pues tiene sí. mucha profundidad, ¿no? Y mucho... Sí, Ahora sí que para sanar, porque Sí. sus palabras son sanadoras. sí. Y además la han utilizado, o sea, sus palabras justamente la han utilizado como en muchas cosas para Sí, voltearse de pronto a ver uno mismo, ¿no? sí. Sí, qué ¿sí fue padre. así? ¿Cómo le llaman un procesual? ¿O no? O, a ver, como que... Pues sí fue... Pues el hecho de dibujar a dos mujeres como una trenzándole el cabello a la otra, la trenza se hace cascada, como esta comunión entre naturaleza y maternidad también, ¿no? Sí, es mucho de uno, ¿no? Como mujer. Sí. Como que vas viendo muchas Sí. partes de ti Sí, en el trabajo. Sí. Qué padre. Qué padre. Oye, Lucia, ¿y es fácil para ti ilustrar para niños o difícil? difícil. Mira. O sea, creo que ilustrar en general me es difícil. Pues, o sea, si es un, como decíamos, el proceso creativo no es así como sale y... Sí, no, y ahorita en tus libretas se ve como toda esa pastas, o sea, Sí. como que hay un principio y vas como abordando posibilidades. Hay pasos, colores, ¿verdad? O sea, formas. Pues sí, yo sí he encontrado una metodología, si se le puede llamar así, como... sobre todo es insistir, como en esa parte del proceso donde hay frustración. ok. Y hay un ilustrador francés, se llamaba, porque se murió, se llamaba Sempé, y Sempé decía que una tarde se sentó a ilustrar una portada de una revista y no le salía. Entonces, a la tarde siguiente volvió y se sentó y esperó toda la tarde. Y no hizo nada, no se movió. Y al final le llegó la idea. Entonces, él como en su cerebro hizo la conexión de que no tenía excusa, porque hacer eso funcionaba finalmente.
Entonces es eso, como sentarse y insistir, eventualmente va a llegar. Claro. Claro. Y estaba enfocado en eso. Sí. Porque también una de mis dudas era, nada más te dedicas a esto, no tienes otro trabajo para sobrevivir, o sea, ¿sí me doy a entender? Sí, no tengo otro trabajo. Entonces, sí a través de tus talleres y Sí. Okay. Creo que eso también es muy importante. Tú estás enfocada en tu trabajo. Sí. ¿No? Sí, creo que, y a la vez son muchos, ¿no? Claro. Como es un montón de diversificación y un montón de trabajos a la vez, paralelos, ¿no? Pero enfocados todos al arte. Eso también es muy importante. Sí. ¿No? Sí. Sí. Ok, ¿seguimos con preguntas rápidas? Sí. Estas son rápidas. Ok. ¿Un color que nunca te falla? Azul cobalto. Azul cobalto. ¿Una herramienta que amas? El flexómetro. ¿Música para dibujar? Milo J. ¿Arte digital o tradicional? Tradicional, análogo. Okay. ¿Café o té? Café. ¿Un artista que admiras muchísimo? Jesús Cisneros. Okay. ¿Es mexicano? ¿O de dónde? Casi. Ok. ¿Un lugar donde te gustaría pintar un mural? En un edificio muy alto. Okay. Chido. ¿Lo más raro que has dibujado? Un militar. Okay. ¿Cuál sería tu superpoder artístico? La organización. Sí se nota. Sí lo tienes. Claro que lo tienes, sí. Bueno, ahorita que dijiste organización, antes de que se me vaya, porque para mí, a mí me voló la cabeza. Ya ves que en la universidad, cuando estás en el proceso de titulación, invitan a otros semestres para que vayan y vean cómo es. Cuando yo vi tu tesis, a mí me voló la cabeza, me encantó. Casi chido. Siempre lo he platicado. ¿De verdad? Oigan, sí, un artista habló sobre el ajedrez y tal. Pero yo me acuerdo que yo estaba viendo y decía, no mames, o sea, ¿qué onda con esta morra? Me gustaría que sí lo platicaras, porque para mí, yo, o sea, en ese momento fue así como, wow, pusiste la vara muy alta para muchos en las tesis. Y además, voy a mencionar que tuviste mención honorífica por tu titulación, el ajedrez como acción artística hacia su redefinición. Cuéntanos y exagera. Sí. Sí, yo sí lo quiero tomar igual, pues no sé. Pero no, o sea, no lo escribí en el guión, pero dije no. Y ahorita que dijiste eso de organización, o sea, es wow. Ay, sí, no pues me acordaba que estuviste. Sí, nos llevaron, pues yo era un año abajo de ti, y me acuerdo que nos llevaron, ahí fue cuando mi primer contacto porque es para los que van a iniciar el proceso de la tesis. La tesis, sí, el próximo semestre. Exactamente, sí. Entonces a mí me tocó ver las de todos ustedes y yo así, no manches. Wow, la verdad sí y yo pienso que ha sido porque luego cuando ya estás en el proceso te piden que veas otras tesis, pues para que te des una... Luego no sabes ni qué hacer, ¿no? Sí, una empapada de ideas. Sí, me acuerdo, o sea, no que te copiaron, que quisiera hacerlo tuyo, pero me acuerdo que me la llevé entre varias tesis, sí. No manches. Y dije, wow, y las fotos y todo, sí, a mí me gustó mucho. No sabía nada de eso. Sí, no, y seguramente muchos de los que hemos salido les ha de llamar la atención, o lo sugieren los mismos maestros a veces cuando uno sale con cada idea. Y luego te dicen, no, eso no, hijo de la... Y pues te piden revisar otras tesis para que pues veas qué onda. Cuéntanos de tu tesis, porfa. Bueno, pues yo me obsesioné. Eso fue lo que pasó. Qué chido. Okay. Sí, pues yo jugué ajedrez de niña y adolescente muchos años. Entonces, como que fue parte de mi vida, fue gran parte de mi vida el ajedrez. Y cuando empecé artes, pues digamos que yo sabía que artes iba a ser otra gran parte de mi vida. Y creo que decidir hacer mi tesis sobre el ajedrez, y porque sí me esforcé, o sea, sí trabajé mucho tiempo en ella.
fue para mí como reivindicar esto y conciliar estas dos partes, que fue pues que a lo mejor no siempre la carrera para mí fue lo que yo esperé, y el ajedrez por otro lado pues también como la tristeza de haberlo dejado. Y entonces ese proyecto fue como sin quererlo y sin pensarlo, hacía en el momento, fue esa reivindicación para mí misma. Y en cuanto a la organización, creo que eso es algo clave que como en esta vida de freelanceo, que de pronto es tan difícil, tan inestable, tan no sabemos qué va a pasar con, pues desde el dinero hasta dónde vas a estar, hasta... Sí. Pues no tienes una línea, ¿no? Sí. No tienes un ritmo en teoría. Entonces, como que yo siempre, aunque dejé de jugar ajedrez, yo nunca me he dejado de sentir una jugadora de ajedrez, ¿no? Eso, En eso es muy importante. De ¿Te ha hecho, servido? De hecho, lo leíste Sí. en algún lugar que decía ajedrecista, Sí, algo así. sí, decía. y creo que yo nunca he jugado ajedrez. Mm. ¿Me ganarías? A la primera jaque mate. Creo que sí. ¿Verdad? O sea, pero a lo que voy, lo que he visto, vi la serie de La Dama. Ay, ¿Cómo buenísima, Ay, a mí buenísima. me encanta. Algo- Sí, la dama de Gambito. Algo así. Gambito de Gambito de dama. Y es observar y pensar, bueno, creo yo, Sí, esa es mi visión. Sí. Observar y ver qué movimiento vas a hacer y pensar, porque si haces esto y ya me va a hacer esto, si es algo así. Adelantarte a cualquier Y posibilidad. entonces, Sí. por favor, tráeme la tesis para leerla Voy a para ver mi si vida. se puede sacar para exalumnos. Es que está muy Elena. padre porque lleva, Por o sea, supuesto. las imágenes que ella toma. De hecho, tu resultado final son las imágenes de los juegos de ajedrez. Es muy interesante, de verdad que... Sí, a ver no, si pues, podemos ir a la universidad y que nos la presten. No sé si se puede o que le presten a los egresados las tesis. Voy a investigar. Yo se las presto. ay, Sí, claro que sí. Ok, Sí, mira. bueno, por lo que dice Elena, Sí, creo que... sí. Ay, sí. No, Bueno, pues, es imagínate que... para que la premiara. Sí, no, Esa y es creo una que esa tesis. parte, porque a ver, a mí me surge esta duda. Si hubieras seguido en ajedrez, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿puedes vivir de eso? Sí. Muy bien, sí. Y muy bien. Órale, fíjate, o sea, a ver, Pues platica. no te acuerdas los premios que ganaba la... No, sí, pero bueno, no Bueno, sé. ha cambiado de formato el ajedrecista. Ok. Y ahora son streamers, o sea, son como... Ah. Sí, pero son como... Viven una buena vida. Sí, Ok. Sí. Mira. No, sí, es un... Cualquier deporte en realidad ahora mismo es... Sí. Creo que es bastante rentable. Pero no te arrepientes. No me arrepiento. Qué chido. Hubo un tiempo que sí. Ok. Y sí, también como esa tesis fue decir, bueno, tomaste otro camino. Ajá. Ok. Pero fue un... Sí, No. no lo prestas, por favor. Claro que sí. Oye, Lucía, muchos jóvenes pues quieren dedicarse al arte, pero pues hay este miedo. De hecho, hay una frase que por generaciones se ha dicho. Ujú, Si te dedicas al arte, te vas a morir de hambre. ujú. Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están ahorita como en el proceso de que sí por arte o no? Porque justamente están este tipo de palabras. Tú, con esta experiencia, con tanta formación y con tanta docencia que has tenido, tus premios, las editoriales, todo esto que hemos estado platicando, ¿qué les dirías? Pues que no decidan sobre un escenario hipotético. Nadie sabe si eligiendo una carrera u otra te vas a morir de hambre o vas a tener el estilo de vida que desees, ¿no? No hay seguridad en eso. Yo les diría que lo hagan. Sí, que lo hagan, sí. Y si es una apuesta grande y depende solo de ti. Sí. Sí, o sea,
como decíamos, uno tiene que diversificar, uno tiene que aprender a hacer su todo, Sí. su administrador, su todo, o sea, todos hemos tenido que aprender a... Y no hay un camino igual, ¿no? Sí. Claro. Puedes abrir camino, pero en realidad nada nos pasa igual a todos, ¿no? Y no es como, en ese sentido no es como un deporte que, o sea, para mí es muy importante el arte, este aspecto del arte donde no es competitivo, como decías, ¿no? Que Sí. no puedes comparar el mundo interior tuyo con el mío. No Exacto, existe eso, no existe métrica. Como en un deporte. Que Como ahí en sí un es deporte. competencia y el mejor es el mejor. Sí. ¿Qué sigue para Lucía Sarabia? Sabrá Dios. Sí, ¿Qué sueño artístico te falta por cumplir? Ay, perdón. No te preocupes. Me gustaría mucho seguir haciendo residencias en otros lugares y conocer otros lugares así. Qué padre. Sí. Seguramente lo vas a conseguir, Lucía, porque te estás haciendo ese caminito como el que me gusta observar de las hormiguitas. Y yo creo que sí, vas creo, no nada más lo creo, estoy segura que sí. Por tu forma, tu estilo de vida, tu forma de muy así, que te organizas esto, lo otro. Cuando me mandaste como toda tu información, o sea, se nota todo y eso está muy padre. Y eso yo creo que lo ve mucha gente también. Entonces, felicidades. Es momento de decir adiós. A reserva de lo que quieras agregar. No nos gustaría irnos, pero tenemos que hacerlo. Seguramente Muy te vamos a agradable. invitar en un segundo o tercer episodio. Ay. Sí, entonces, no sé, ¿qué más quieras abordar? Si quisiera yo decirles, por las cámaras no lo ven, pero aquí ya vemos 4 personas en total. Y me Sí. gustaría felicitarles. Gracias. Están haciendo algo muy importante. Ay, gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Es un trabajo bien padre lo que están haciendo. Difundir, dar a conocer, es importantísimo, ¿no? Es lo que de hecho el sistema debería estar haciendo y no hace. Y Sí. gracias. De veras es un esfuerzo y un trabajo en equipo que se nota que lo están haciendo con mucho amor y que lo están disfrutando también. Sí. Y muchas gracias por invitarme a ser parte y por pues toda su formalidad, su organización. Nos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo siempre. Sí. Muchas gracias. Pues gracias a ti también por abrirnos las puertas de tu casa, de tu estudio. Pues hoy descubrimos detrás de cada ilustración, pues que hay mucha observación, hay mucho cuidado, hay mucho detalle. Y pues esto implica paciencia y muchísima imaginación. Muchas gracias, Lucía, por compartirnos tu mundo. Sé que nos quedamos cortitos, pero Sí, creemos habrá que sí. otras oportunidades. Gracias, Seudónimo, como siempre, cagándola, no te creas. Esta vez quiero reconocerla porque hizo mucha chamba, le interesó mucho, investigó mucho, estaba muy emocionada, estaba muy, muy feliz. Qué bueno también de pronto que transmitir porque... Sí, pues, de verdad que... o sea, a pesar de que llevamos una relación, pues tienes a un artista, pero ya te abrí como que toda la visión, ¿no? De que hay más. Y te has estado involucrando muy padre. Gracias, Seudónimo, por eso. Gracias, Manuel, también Gracias. No, de verdad por que es por un proyecto todo. que me entusiasma mucho porque he conocido otra parte, bueno, ya con Elena, pero con los artistas que digo, oh, qué importante, de verdad, difundir el arte en la vida cotidiana de todos. Sí. Entonces, de verdad, gracias por abrirte, Lucía, con nosotros y exponerte así. Y muy chido, muy agradable y súper admirable. Mis respetos. Gracias por el café también. Sí, Gracias muy, por muy buen todo. café. Gracias Sí. por las aguas, gracias al patrocinador. Sí, gracias, Vulcan. Sí, Muchas gracias. a todos. Pues amigos, no olviden suscribirse, por favor, denle like, suscríbanse, pásenlo a amigos, familiares, a alguien que crean que les interesa el arte. Y aunque no les interese, por el simple hecho de chismear, de saber
qué onda con la vida de los artistas, ¿no? Porque hay de todo y pues también eso está padre, esa diversidad que tenemos. Sí. Pues gracias por un episodio más, nos vemos. Redes sociales. Redes sociales y también tienes un curso en puerta, por favor. Sí, cierto. Para que vayan a tu curso, a tu taller. Gracias. Redes sociales y tu taller próximo que vas a comenzar. El próximo que voy a comenzar va a ser en julio y va a ser en línea. Okay. Entonces va a ser en colaboración con Lápiz, Estudio Lápiz, que es de mis personas favoritas. Están Ina, la que les comentaba, y Joan, su esposo, grandes amigos, y el proyecto que tienen también es muy bonito. Y ese es el taller que sigue. Sí. ¿Y redes sociales? Redes sociales. Pues yo estoy como Lucía Sarabia. Ok, en con Instagram, muchas A. Facebook. En Instagram. Ah, ok. Con 3A al final. 3A. Perfecto, de hecho vamos a poner, ¿no? Sí, lo ponemos aquí donde quepa. Okay. Pues si les gustó el episodio, ya saben, compártanlo y pues nos vemos en otro capítulo más de Fabelarte. Gracias.